¿Cuál es el perfil de las personas que el mundo espiritual de maldad le gusta? Son su favorito. Antiguo que se necesita acá un señor que no sé quién es. Ayúdeme acá, por favor. Ué, si decímelo, por favor. Y si no se sigue así, sáquelo, por favor. Si no hace caso. Entonces, lo voy a sintetizar este título. ¿Cuáles son las víctimas que el enemigo elige con mayor precisión? A eso yo le dije 7. 1, las personas que tienen un llamado y un propósito en el reino de Dios. Todas las personas que tienen llamado de Dios son personas que el enemigo las quiere atacar. ¿Basado aquí? En Pedro. Segundo, las personas que tienen gran dificultad para oír y obedecer. A mayor obstinación, usted es una mejor presa para que el enemigo lo ataque. Para que el enemigo pueda hacer su obra. Si yo me salgo de este escenario, es de un escenario de gente que no es cristiana, donde llegó más zapadura, es donde hay más personas que no atienden al consejo, que es una manera hostil de rechazar la sabiduría de otras personas. Tercero, las personas que son sensibles a que su boca es influenciada por la maldad, a través de pactos, maldiciones. Hay una cosa que se llaman pactos internos. Yo creo acto en eso. Creo, en la Biblia no está exactamente eso así, pero sí está escrito de otra manera. Te has enlazado con los dichos de tu boca. Yo no sé a cuántas personas en algún momento en oración, cuando estaba orando por alguna cosa, le digo, yo quiero preguntarle algo, que tengo este pensamiento. ¿Usted ha dicho esto en algún momento de su enojo, cuando era niña, cuando era adolescente? ¿Sabe que sí, pastor? Leonard no recordaba si esto yo oía diciendo eso. Digo, bueno, pues usted hizo un pacto interno con sus palabras. O sea, digo, yo nunca voy a tener hijos. Y ahora que los quiere tener, pareciera que es difícil tenerlos. Entonces veo por qué. Porque las palabras de bendición atraen el mundo espiritual de Dios, que son los ángeles. Pero las palabras de maldición atraen a los demonios. Yo, sobre cada estas cosas, esto es un seminario corto, podríamos ahondar, pero que hay mucho material en la Biblia. Usted sabe que Noé maldijo a Canaán y sus palabras se cumplieron, tal como se las dijo. Él le dijo, Canaán fue el que pecó, su hijo, pero como él ya era bendecido por Jehová, Jehová no lo podía bendecir, él no podía maldecir lo que yo Dios ha bendecido. Entonces me maldijo al nieto. Y le dijo, tú serás toda la vida siervo de tu hermano mayor. ¿Y quién es el hermano mayor? De ahí vienen los judíos. Y se cumplió la maldición. Más adelante, de Canaán, vienen los cananeos, y ese lugar fue el que poseyó después Israel, por una palabra de maldición que desató Noé sobre ellos. 4. Las personas que quedaron prisioneras de la ofensa. Esto daría para una predica, para una enseñanza total, y es escudriñar un poco más, y es el mago Simón el Esmago, pero que todavía su corazón estaba un poco... Quinto, las personas que tienen profundos vacíos. Cuando uno conecta todo esto, porque esto es una colección, usted encuentra que la necesidad más grande que tenemos todos los seres humanos es rápidamente ser llenos de amor significativo, y por eso si eso no se llena, los vacíos crecen, y esos vacíos son los que el enemigo quiere más explotar. Ahora vamos a ver cómo conectamos todo esto, porque el tiempo nos está acabando, y vamos a ver cómo podemos conectar. Y sexto, las personas con grandes problemas emocionales hicieron la vida de Saúl. Saúl tenía un problema serio de rechazo. Saúl tenía un problema serio de complejos de inferioridad. Saúl tenía un problema serio de búsqueda de aceptación de las personas. Y eso lo llevó a la rebelión y a la rebelión y a la rebelión. Y lo llevó a la dureza, y ya sabemos en qué terminó.
Y séptimos, que no quise como meterme tanto el tema porque yo creo que eso lo vamos a hacer en un servicio. Los hijos y especialmente los primogénitos. Me han hecho ya varias veces la pregunta si los primogénitos solo está en los hombres. Yo creo por el Nuevo Testamento que en Efesios dice que ya delante de Dios no hay ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Yo creo que para mí también entran las mujeres como primogénitas. Entonces, los primogénitos tenían mayor responsabilidad, pero tenían dos cosas. A los primogénitos les daban dos cosas: la bendición del primogénito y la herencia de la primogenitura, que son dos cosas. Entonces, ¿por qué el enemigo quería atacar tanto a los primogénitos? Porque ellos eran los herederos de esto. Así que ahí quedamos. Ya esas son las personas, pero hoy voy a dejar dos más que creo que es necesario dejarlas. De las personas que el enemigo, las personas con el perfil o más sensible para que el enemigo las ataque más, para que el enemigo siga haciendo su trabajo, aún en las iglesias. Estos temas me interesé porque siempre me ha preocupado las personas. Ese es mi sentir. Yo soy una persona que posiblemente luego he metido con las personas, pero yo siempre vivo pensando en función de las personas. ¿Cómo ayudar gente? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo aprender cosas? Y por eso me metí en esto y en muchas cosas más me he metido en la vida porque siempre he querido ayudar a las personas. ¿Cómo poder ser libre? Primero yo, y cómo poder llevar a otras personas a esa libertad, Señor. Y en esa búsqueda, encontrando muchas cosas, eso es un tema que yo podría alargarlo otra semana más y aún nos quedará faltando material porque he ido entendiendo mucho cómo funciona esto. Y yo pensé que solamente con venir a la iglesia las personas ya entraban en todo ese mover de Dios que tenían, y me di cuenta que no. Y una de las cosas, que no es la única, supuesto, es que todavía hay personas que están siendo influenciadas por espíritus. No están endemoniadas, pero sí están siendo, en algunos casos, influenciadas y hasta oprimidas, que ya lo miramos en algunos casos. Así que la séptima o octava, personas sensibles al engaño, perdón, a los demonios, son las personas sensibles al engaño. Las personas sensibles al engaño. A estos dos me voy a dedicar gran parte de la noche a los que voy a hablar. Son dos perfiles más. Pero quiero que usted tome esto, porque cada uno de estos ahora lo vamos a conectar con los espíritus, pero le voy diciendo qué es lo que pasa con las personas que son altamente sensibles al engaño. Yo a veces, cuando me cuentan ciertas cosas, yo digo, no puede ser que una persona caiga en semejantes prácticas tan raras. Una de las iglesias más grandes de Latinoamérica es mexicana. Comenzó siendo cristiana, tiene miles de seguidores. En México, en Centroamérica y en Norteamérica. En Sudamérica casi no tiene muchos. Esa iglesia yo creo que debe tener como unos 500,000 miembros, dice, a 1,000,000. Y hace 3 o 4 años, pues salió a la luz porque el pastor, pues reclutaba a todas las adolescentes para que fueran sus amantes. Y aún así, con la venia de su mamá. Entonces, él está ahorita en la cárcel y está pagando los delitos, pero una serie de cosas, porque no fueron ni una, ni dos, ni tres, fueron más de 100 adolescentes, mujeres, que en ese momento eran unas niñas, y él las reclutó. Entonces, usted dice, ¿cómo una mamá puede acceder? Porque él decía, parece el tonto, pero la voy a ungir. Entonces dice, ¿cómo usted podrá decirle, vaya y unge a mi hija? Yo le puedo contar cualquier cantidad de locura que yo he visto. Como que una persona comience a comprar en la iglesia el algodón y se lo lleve para la casa pensando que es el Espíritu Santo. Y que usted le vendan, bueno, depende, ¿quiere más Espíritu Santo? Ah, bueno, entonces ponga más plata. Porque vamos vendiendo de acuerdo a eso. O que se lleven una cruz que tiene los mismos palos de la Gólgota. Entonces, usted dice, la Gólgota
o el lugar, que es el lugar donde muere Jesús, una vez bajaban al muerto, quemaban la cruz. ¿Por qué? No. Y eso era la tradición romana. ¿De qué cruz puede haber después de 2000 años? Entonces, pero el tema no es eso. Es que hay gente que hace filas para comprarlo. Entonces, y yo le puedo contar un montón de cosas para hablar acerca de eso y otras cosas más. Hay gente que en la brujería y en hechicería, el brujo terminó siendo el amante de las personas. Y todo este trozo, yo he visto cantidades de Kelter y cantidades de locuras y llegué a la conclusión, y llegué después a la Biblia, que hay un tipo de perfil de persona que es muy sensible a ser engañado. Ellos no leen, a ellos no les interesa. Si lo dice tal persona, por eso nos esforzamos, lean, miren, compren Biblias, háganle esto. ¿Por qué? Porque al final somos hombres. Y hay gente donde en lugar leen un versículo y lo vuelven a leer la Biblia de todas las mensajes. Yo no estoy diciendo que eso sea mal, pero llega un momento donde la gente se acostumbra a lo que dicen adelante, no dicen no pasa nada más. Entonces, estas personas corren un riesgo porque son muy sensibles a ser engañadas. Y mire, vamos a coger una serie de versículos bíblicos. Porque ¿qué es lo que va a pasar en este tiempo? Va a crecer el engaño con mucha fuerza. Y Juan capítulo 8, versículo 43, dice lo siguiente. Ya tienen ahí todos, miren acá adelante. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? ¿Okay? Bueno, yo sé que hay gente que toma notas sin casar paréntesis. Jesús dice, ¿por qué no pueden entender lo que yo les digo? En la Reina Valera me gusta cómo lo dice, pero no importa, no vamos a entender eso. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no puedes escuchar mi palabra. De esto tengo una palabra en los retiro transformados. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y sus deseos de vuestro padre queréis hacer. Póngalo atrás en la Reina en año 3, esa patilla. Ahí, para que sean más y patas. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado que. Usted tiene que saber eso que Jesús acaba de exponer el diablo. El diablo odia. Odia. ¿Qué odia? Y por eso odia tanto a la mente que se dedica a predicar la verdad. ¿Por qué? Dice, él ha sido asesino desde el principio, ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. No hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque su naturaleza es que mentiroso, y no solamente mentiroso, él fue el que se inventó la mentira. Jesús lo estaba desmascarando. Entonces le está diciendo, ¿usted sabe por qué no pueden creer en mí? Y la respuesta es, porque ustedes han escuchado mucho tiempo al diablo. Pero mira lo que dice 45. Por eso es natural que no crea porque yo les digo la verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay gente que ha sido engañado por el enemigo. Tienen a Jesús de frente. Jesús les está hablando, les está explicando, y ellos dicen, usted no puede ser, es que usted lo es. Y si usted lee esto en la casa, dice ellos, y han creído en Jesús. ¿Y sabe cómo termina el pasaje? Jesús le tocó, dice, porque iban a matar a piedra, y eran discípulos de él. ¿Tú dices, eran discípulos o no eran discípulos? Nunca fueron. Ellos estaban tratando de buscar algo raro, pero no sabían lo que estaban buscando. ¿Por qué? Porque alguien puede estar, pero estaba engañado por el enemigo. Entonces, lo primero que usted tiene que saber es que hay gente que es sensible a ser engañada. Y por más que se le esté presentando la verdad, no la pueden ver. Les cuesta ver, les cuesta entender la verdad. Viven en un mundo desbordado en su mente que no pueden ver la verdad de Dios. ¿Qué sigue después del capítulo 8 y el capítulo 9? ¿Y qué es el capítulo 9? Que lo primero que hace el capítulo 9 es que Jesús hace un milagro. ¿Cuál es el milagro? ¿Qué hace Jesús en el capítulo 9? No voy a leerlo porque tenemos que avanzar. Aquí está. A un ciego de nacimiento. Lo sana. ¿Cómo lo sana? ¿Cómo lo sana? Rápido. Piensa rápido. Repito que lea la Biblia.
Toca que lo lleve a la iglesia y fatica y al llenar toda la Biblia. Todo va a pasar por kicks. Dice la Biblia que él cogió, hizo lodo con su saliva y se la puso en sus ojos. Y lo sanó. Y cuando pasaban los días, usted dice, ¿por qué hizo ese milagro? Entonces, de una otra vez voy a explicar esto. Bien, 43, en el Reina Valera. Dice, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? No dice mis palabras, mi lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje de Jesús? ¿Cuál es el lenguaje de Jesús? Su lenguaje no son sus palabras. Entonces, el libro de Juan, él hizo 7 señales que era su lenguaje para mostrarles a ellos que él era el Hijo de Dios. Hay 7. Son los 7 grandes yo soy. Entonces dice, ustedes no entienden mi lenguaje, el lenguaje que era. Cada milagro es una señal. ¿Y la señal qué es? Yo quiero mostrarles a ustedes que yo soy Dios. Pero ustedes no pueden entender este lenguaje. ¿Por qué? Porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces, después que le mete toda esta exhortada, va a volver a hacer otro milagro más. El quinto, o la otra señal. O el sexto. Ya no me olvido, creo que es... Bueno. Es un ciego que llega y lo traen y le hace saliva y se la pone en los ojos. ¿Cuántas veces hizo Jesús eso? Él sanó 3 veces a personas con lodo, pero a otras personas le dijo, ve, tu fe te ha sanado. A otras personas les puso las manos y a otros le dijo, no quiero, y se fueron detrás, Señor, sáname. Bueno, como Bartimeo, pero a este no le puso ahí. ¿Por qué así? ¿Por qué con otros no? Todo tiene un símbolo. Entonces, Él quiere que ellos crean. Entonces les va a mostrar otra vez un lenguaje. Lo quieren matar a piedra y lo primero que hace es hacer un milagro. Entonces van y le preguntan al que sanó, pues léanlo en su casa, ¿quién lo sanó? Dice, el que ustedes quieren apedrear. ¿Y cómo lo sanó? Así pregunta, ¿cómo lo sanó? No, pues me puso lodo en los ojos y yo vi. Y ya. Y ellos quedaron locos. ¿Por qué? Porque se dice que si usted realmente es el primogénito que tiene la bendición del Padre, cuando toque una persona con los ojos así, se sanaría. Entonces Jesús no le dijo, él ya le dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y ellos le dicen en Juan 8, usted es un hijo de fornicación. Él dice, yo soy hijo de Dios. Entonces ahorita les va a mostrar el lenguaje. Voy a mostrarles, porque dice en Israel, nadie ha abierto los ojos a un ciego. Nadie lo había hecho hasta ahora. ¿Quién es el primero que lo hace? Y la tradición decía que el día que apareciera alguien que fuera verdaderamente hijo legítimo y primogénito, si ponía saliva en un ojo, se sanaba. Y ahora por primera vez se sana a alguien, porque Jesús les quiere mostrar, soy yo. Y además mezcla la tierra con la saliva para decirle, yo soy el primogénito de Dios, pero yo soy Dios, porque yo del polvo de la tierra, con el poder de mi palabra, le dé vida al hombre, y ahora le va a dar vida a estos ojos, para mostrarle que soy Dios. Entonces ellos no pueden entender eso, y nosotros que no estuvimos con Jesús sí lo entendemos. ¿Por qué? Porque somos sensibles a la verdad y ellos son sensibles al engaño. Yo no sé si lo puedo ver. Entonces Jesús ellos les hacía todo eso de frente, y ellos de frente, mirando todo, ellos sabían todo eso. ¿Será o no será? Porque hay gente sensible al engaño. ¿Qué dice Primera de Samuel capítulo 22, versículo 20 al 23? Dice así: solamente Abiatar, uno de los hijos de Amilet, escapó y huyó. Uy, no, ¿este es? 22. Ah, sí, estamos ahí, ¿sí, verdad? Yo tengo la sensación que no es esto. 20. Capítulo 20. Yo creo que es 20. 20. Ya casi.
No, igual, entonces no hay problema. Pasemos a uno porque no tenemos tiempo. Vamos a 1 Corintios. No, pero no importa. Pasemos a 1 Corintios. Ya se lo voy a explicar, ahorita lo encuentro en mi cabeza, pero es que estoy acá. Cuando dice, ¿cuánto es la segunda de Corintios? ¿Se ve que cuando comenzamos a decir la verdad vienen los ataques? Segunda de Corintios. No es el problema de ella, es mío. Dice, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí a una novia pura, a su único esposo Cristo. Dice Pablo, yo soy celoso. Y tengo un celo porque yo tengo un compromiso y es presentarla a ustedes, la iglesia, como una novia pura para Jesucristo. Pero mira lo que dice el 3. Pero tengo temor de que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Lo que está diciendo Pablo es, yo tengo un temor que así como Eva, que estaba firme, la cogió el diablo y le dio 4 vueltas y la engañó. Digo, tengo ese temor. ¿Qué está diciendo eso? Que hay gente que puede ser susceptible al engaño. Y es el mismo temor, por eso hacemos estos seminarios, puede que alguno venga o no venga, pero hacemos porque siempre va a haber gente que va creciendo. Y vienen y aprenden y van saliendo porque necesitamos que la gente se afirme, se arraigue y decir, ¿por qué? Porque sabemos que el enemigo cómo engaña. Él no viene, por eso dijo Pablo en Corintios, él se viste como ángel de luz. La gente espera al diablo es con un trincho y con una cola. Eso es lo que espera y usted no lo puede esperar así. ¿Cómo lo espera? Dice, se presentó con astucia. Todo lo del engaño es astucia. ¿Qué es? Parece que es verdadero, pero detrás hay mucha falsedad. Y dice, yo tengo ese temor. ¿Por qué? Porque él es experto en ¿qué? En engañar. Y coge una persona que no tiene las bases claras y le da 4 vueltas como a Eva y pone a Eva, porque a Eva fue que le dio 4 vueltas. Y realmente lo que hizo Adán fue que Eva le dio las 4 vueltas a Adán y ahí partió todo, porque ella fue la que le dio a él. Y él no fue firme a decir, no, por ahí no es. Pero quien se metió y engañó, ¿quién es? Pues el enemigo. Sigamos leyendo. Segunda de Tesalonicenses, Hechos de los Apóstoles 16 al 18. Dice, cierto día cuando íbamos a un lugar de oración nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía, por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. 17, y quiero que preste atención a esto. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, está escribiendo Lucas, dice, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para que seamos ¿qué? Si usted escucha esto, ¿usted qué dice? Wow, pero mire lo que dice después. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo no sabía que tenía esta mujer encima. Se exasperó de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesús que salga, y al instante el demonio la dejó. Este demonio que decían, escúchenlos a ellos porque son gente que va a traer salvación, no era ella, era el diablo, pero los demás estaban confundidos hasta que Pablo dice, esta señora cansona está hablando, es inspirada por el demonio y no por el Espíritu Santo. A pesar que diga que somos siervos del Dios Altísimo y nos alabe y nos diga un montón de cosas, porque ahí viene el discernimiento para descubrir dónde está el engaño y dónde está la verdad. En el tema de las profecías, por eso somos celosos. Yo traigo al profeta Robles porque es un hombre reconocido, pero no traemos tantos profetas, porque ahí se da mucho engaño. Porque a veces se da la parte humana, a veces la persona comienza y para arriba y para abajo. Entonces, claro, la gente grita, pues todo el mundo emociona. Entonces el predicador va subiendo de efervescencia y comienza, usted para allá, usted para ahí. Entonces, eso, yo ya sé eso, yo he estado en la iglesia. En efervescencia todo el mundo comienza a gritar, hasta los que están quietos comienzan a pararse. Entonces, hay que discernir el espíritu de engaño. Mire lo que va a pasar en el final de los tiempos, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del 9 al 12.
ese hombre vendrá a hacer, ¿qué? Póngale cuidado, ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder y señales milagrosas. Eso todavía no se ha cumplido, se va a cumplir en la tierra. Se vendrá con toda clase de ¿qué? Malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. Quiere decir que hay un perfil. ¿A quién serán engañados? Los que ya están encaminados en la destrucción. Porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. 11. Por tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Lo que está diciendo acá es Dios que te dará la protección por haber rechazado. Entonces, el que decide odiar la verdad terminará amando la mentira. Todas las personas que decidieron odiar la verdad, le puedo asegurar que terminarán amando la mentira. Todas las personas que hallaron tropiezo en la verdad, terminarán abrazando la mentira. Y dice la palabra que llegará un día donde aparecerá un hombre que se llama el anticristo. ¿Qué es este? Dios le permitirá a este hombre por un periodo de tiempo hacer engaño, hacer un montón de cosas, y la gente que tuvo la oportunidad pero rechazó la verdad, creerá la mentira. Porque lo que va a pasar de aquí para allá adelante es fuerte. Mire, para que usted vea el cuadro final de todo lo que va a pasar en la tierra. Y está en Apocalipsis 20. Este es el cuadro final, no va más. Hasta ahí llega el diablo, por lo menos lo que dice la Biblia. Y Apocalipsis 3:20 dice así, 23, perdón. Y el ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró, ¿qué dice la Biblia? Para que Satanás no pudiera, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Eso es su esencia. Engañar más a las naciones hasta que se cumplieren, ¿qué? Los 1000 años. Pasado ese tiempo, será soltado otra vez por un poco de tiempo otra vez. Y dice el versículo 7 y 8, ¿a qué se soltará? Porque habrá gente que sobrevivirá a los 7 años de juicio, quedará viva. No sé quiénes serán, pero habrá gente que quedará viva. Dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será librado de su prisión, no 8, y saldrá para engañar, ¿a quién? Por todos los extremos de la tierra las reunirá todas para la batalla, un poderoso tan incalculable como la arena le mar, y ahí llegará la batalla final, y ese es su último escenario. Se suelta solamente, ni el infierno lo cambió. Está esperando con tantas ganas salir para engañar la última parte de la tierra que le queda. Se tiene que entender la naturaleza de todo esto. No tiene compasión. El diablo no tiene compasión de nadie. Entonces, ¿qué usa? Toda una estructura de engaño. Meter a la gente en falsas religiones, meter a la gente en el mundo del ocultismo, meter a la gente en el mundo de la nueva era, coger a un cristiano y meterle un montón de ideas equivocadas acerca de Dios y tenerlo sentado años, pero con un montón de ideas equivocadas de Dios. ¿Para qué? Para que se mantenga sentado toda una vida amargado de decir, si esto es Dios, yo no sé por qué lo sigo. El diablo es maestro de engaño, Jesús lo dijo, pero Dios nos da la victoria. Tenemos que estar firmes. La gente, hay un público que yo lo he visto, es muy sensible a ser engañado. Muy sensible. Y a veces las víctimas son marcadas, si puedo usar eso, especialmente las personas que están en un proceso doloroso, difícil, confuso. A veces el enemigo manda personas en ese momento para que entren al mundo del engaño pensando que esa va a ser su solución. Y ahí mucha gente cae presa, porque por el medio del cristianismo Dios también quiere hacer lo mismo. Solamente que nosotros no podemos venderle a la gente mentiras. Esto es un proceso. Y hay gente que no quiere ese proceso. Hay gente que quiere ya, algo ya, que le den algo ya, que lo saque de todos sus problemas. Y hay gente que ha entrado al mundo del ocultismo, al mundo del satanismo y a todos estos mundos paralelos que el diablo ha crecido depende de la persona y los va metiendo a todos en un mundo de engaño. Así que la octava característica o perfil de personas que son sensibles al engaño son este tipo de personas. Personas que se la pasan aprendiendo y aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Yo entendí que el ateísmo es una necedad, dice la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y son personas, es una manera de estar engañado.
Porque si ya se van argumentos a tener argumentos, pues también hay argumentos para mostrar que definitivamente Dios también existe. Si nos vamos a raíz de argumentos fuera de la Biblia y nos vamos a unos argumentos, pues hay argumentos, pero aún así personas mostrando los argumentos no creen. El ateo más grande del siglo XX se convirtió en el siglo XXI. Ya es un señor anciano. Al final reconoció la verdad. Un día voy a traer su historia para que la vean un poco, un video corto. Porque él al final llegó a la conclusión que definitivamente hay un ser superior. Pero cuando lo vio, primero me imagino que la oración de tantas personas, y segundo, cuando la persona puede dejar a un lado la necedad. Pero más que todo eso es cuando es confrontado el engaño con la verdad de Dios. El noveno perfil de personas sensibles para que el enemigo los ataque mucho o quiera trabajar ahí, son personas que tienen debilidades sexuales. Personas que tienen un apetito carnal en el ámbito sexual. Vamos a ir al Salmo 51:5. Salmo 51:5. ¿Qué dice? Porque yo soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento que me concibió mi madre. Está orando David. Esta es la oración que es fruto del día que él cayó con Betsabé. Y vamos a ir a esa historia. Segunda de Samuel rápidamente 11, del 2 al 4. Dice, una tarde después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama. Quiere decir que durmió hasta cuándo. La pereza siempre no es buena. Subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una bella mujer que se estaba bañando. Porque como las casas son así hacia abajo, entonces desde arriba la vio. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, la hija de Elián y esposa de Urías, elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Bueno, y dice que quedó embarazada. Vamos a unir las dos historias rápidamente. En el Salmo 51 se está arrepintiendo de este pecado. Y cuando comienza a arrepentirse del pecado, comienza a hablar de la iniquidad, de la rebelión y del pecado. Tres conceptos bíblicos muy claves. Iniquidad, rebelión y pecado. A él es el mismo que ora el Salmo 32, donde dice, bienaventurado al que el Señor no culpa de engaño. Entonces, las personas tienen engaño, luchan con iniquidades, con transgresiones y pecados. Y dentro de su confesión dice, Señor, yo confieso, porque mi mamá con mi papá me concibieron en pecado. Entonces, cuando se ha estudiado, existe una muy alta probabilidad, no es 100% confirmada, y por una evidencia más, que existe que cuando se fue a ungir el sucesor o el reemplazo de Saúl, van a la casa de Isaí. Y estando en la casa de Isaí, Samuel le presentan todos los hijos que tiene Isaí. Y al final llega el último y dice, ninguno de estos, hay otro hijo. Y él dice, al final dice, ay sí, hay otro. ¿Por qué? Porque se consideraba que no hacía parte de la familia principal. ¿Qué puede pasar o qué se puede pensar? Que David fue un hijo que fue concebido fuera del matrimonio. Por eso él dice, en pecado me concibió mi madre, porque David entiende un concepto que hay en el Antiguo Testamento, que un hijo bastardo que se concibió fuera del matrimonio, van a pasar 8 generaciones para que entre al templo. Esa era la ley. Toda persona que tenía un hijo fuera del matrimonio, él y 7 generaciones pasarían. 7 generaciones son 500 años aproximadamente, o 400, no puedan entrar al templo. ¿Por qué? Porque Dios quería ser muy celoso en que la familia tenía que ser protegida y los hijos por fuera del matrimonio era que
adulterio, y es adulterio. Claro, Dios por su gracia y su misericordia, en el Nuevo Testamento la sangre de Cristo nos limpia, todos podemos entrar a su casa, pero el Señor quería marcar un precedente de cómo era. Entonces David está diciendo que en pecado, entonces él dice en pecado me considero, algunos dicen no, es que él estaba hablando acerca de su naturaleza pecaminosa que tenemos todos los seres humanos, pero él no dice eso, dice en pecado me engendraron, posiblemente sin la cobertura de un matrimonio. Amén. ¿Hasta ahí voy? Ahora cuando usted comienza a mirar, y con eso quiero ir despacio, el papá de él es ¿quién? Acabo de decirle, Isaí. ¿Isaí es hijo de quién, Mayerly? No, mentira, Mayerly, es difícil. ¿Pero es hijo de quién? Es hijo del papá y de la mamá. La tatarabuela de David es Raad la ramera. O sea, la abuela del papá de Isaí era una mujer que vendía su cuerpo y vendía el de otras personas en Canaán. Entonces, cuando usted mira, porque te voy a explicar por hacer la transición a otras cosas, porque acá quiero decirle la opinión que yo tengo personal. ¿Qué dice Primera de Reyes capítulo 11, versículo 1 al 3? Y si yo voy más para atrás, ¿quién fue el que fundó Canaán? El hijo que maldijo Noé. En Canaán, las tres principales prácticas por las cuales el Señor destruyó a Canaán es por el paganismo, por el sacrificio a los hijos, los niños a Moloc y por la perversión sexual que manejaban. Por esas tres causas es que Dios decreta el juicio sobre ellos. Entonces, quien funda el país de Canaán es Canaán. Ahí se genera una serie de personas. De ahí viene Rahab, que la Biblia la llama la ramera, y Santiago la llama la ramera, pero Mateo no la llama como ramera porque el Señor la redimió por la sangre del cordero. Ella es la tatarabuela de David, pero es la abuela de Isaí. Isaí posiblemente adulteró. Y ahora David, ¿qué está haciendo? Adulterando. Ahora vamos a ver a Salomón. Primera de Reyes 11 del 1 al 3. Ahora viene el rey Salomón, amó a muchas mujeres extranjeras. La Biblia lo deja claro. ¿Usted sabe quién escribía a los reyes? Todos los reyes tenían un escriba. Entonces el escribano tenía que copiar las memorias del rey. Entonces el escribano, que posiblemente después se le va a pasar a Esdras, este libro, él escribió y dijo, el rey es bien enamoradizo, le amó tantas mujeres, porque él tiene que copiar las crónicas, y los reyes, la historia de los reyes. Amó a muchas mujeres extranjeras. ¿Qué dice la Biblia? Además de la hija de ¿quién? Y se casó con mujeres de ¿quién? ¿Quién es Moab? Los moabitas. ¿Y de dónde vienen los moabitas? Del incesto de la hija de Loc. De ahí vienen los moabitas y los amonitas. Y Salomón tuvo mujeres y dijo no, él quiso hacer una colección. Es de verdad. Porque el imperio más fuerte en la tierra en ese momento todavía era el egipcio. Pero estaba levantándose otro que son los hititas. Y son otro imperio muy fuerte que es este. Donde vienen la construcción del templo de Salomón no lo hacen judíos. Lo hace otra cultura. Que son de donde vienen los hititas. Entonces, dice, vienen de Sidón. ¿Tenía mujeres de dónde? De Moab, de Amón, de Edom. Edom es el enemigo del pueblo de Dios, que son los filisteos. De Sidón y de los hititas. O sea, cuando podía exhibir, decía, hay de todas. Como cuando los ricos exhiben carros que tienen todas las gamas, pues Salomón no exhibía carros, exhibía mujeres. Y dice en el versículo 2, el Señor había instruido claramente a los israelitas
cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Eso pasa toda en la iglesia. Lo que pasa es que alguno es con una, pero esta es con muchas. Hay gente que se empecina a amar a personas que les van a desviar el corazón de Dios. 3. En total tuvo 700. Alguien está pensando, Dios mío, qué envidia. Usted está perdido, necesita arrepentirse. Esposas, pero le digo que era una colección de mujeres. Él dijo, todas serán de cuna real. 300 concubinas para completar 1000, porque él dijo, yo voy a llegar a 1000. Y ellas apartaron su corazón del Señor. Ahora vemos el otro hijo de David. Vamos a ir a 2 de Samuel 13, del 1 al 2. Vamos a leer otra historia. Ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana hermosa llamada ¿cómo? ¿Absalón quién es? Y si la hermana es hermana de Absalón, entonces ¿hija de quién? Vale, o sea, ahí debería decir la hija de David, pero no dice eso. Ya se va a entender por qué. Y Amnón, su medio hermano, hijo del papá e hijo de mamá diferente, porque David tuvo 6 mujeres, se enamoró perdidamente de ella. Amnón dice, se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó de amor. Ella era virgen. Y Amnón, ¿qué pensó? Yo nunca ahí podré hacer nada. Porque la virginidad es súper sagrada para el Señor. Porque es la primicia que le entrega una mujer a Dios. Cuando usted entiende el Antiguo Testamento, porque es que la gente dice, no, el Antiguo eso no sirve, está loco. El Antiguo, para entender el Nuevo hay que tener el Antiguo, y para entender el Antiguo hay que tener el Nuevo. A los hijos primogénitos se ofrecían en el Antiguo Testamento, y ¿qué le ofrecía la mujer? A Dios, su intimidad, porque Dios se la dio. Entonces por eso, cuando había intimidad, había un derramamiento de sangre, porque se selló un pacto, porque todo pacto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se sella con sangre. Entonces él sabía que no la podía tocar, y llegó un endemoniado amigo que tenía. Por eso es bueno tener buenos amigos. Pero Amnón tenía un amigo que era muy astuto. Ojalá pusiera, me gustaría la palabra otra. Un primo que era hijo de Simea, hermano de ¿quién? Entonces que eran del mismo parche, eran primos. Y cierto día Jonadab, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el hijo de un rey debe verse tan abatido día tras día? Entonces él le contó, es que estoy enamorado de mi hermana. ¿Y quién es? La hija de Absalón. Bien, te voy a decir qué tienes que hacer. Te voy a dar un consejo. Lo que tienes que hacerte, te lo voy a resumir rápido, que ya tengo que terminar esto. Hágase el enfermo. Y haciendo el enfermo, usted le dice a su papá, ay papá, ¿quién me manda a cuidar? Mándeme a cuidar a alguien. Y ojalá me mande a Tamar. Entonces dice la Biblia, pasamos al 7 rápido. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa del diablo para que le preparara de comer, porque David no sabía lo que estaba pasando. ¿Y qué dice la Biblia? 8. Es cuando uno tiene tantas mujeres, se mete en problemas, tarde o temprano. Tarde o temprano se va a meter en problemas. Dice, cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que le pudiera verla mientras preparaba la mesa, y luego horneó su comida preferida, ella toda inocente. Pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y le dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Y 10 dice, entonces él le dijo a Tamar, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, 11. Pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió, ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. Entonces, como ella no quiso, que dice la Biblia, no, hermano mío, imploró ella, no seas
un tonto, un necio, un insensato, un impío es la palabra insensato. No me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿Y qué hizo? ¿A dónde podría ir yo con mi vergüenza? Así que te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Porque, ¿cómo estaba él? Enfermo. Él dice la palabra, estaba enfermo de amor. Pero no es un amor bíblico. Pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar más de lo que la había amado. Le dijo, vete de este lugar, y la sacó. Entonces, ¿qué es lo que tenía? Estaba poseído por la lujuria, al punto que la violó y la abusó y después le dijo, váyase porque ya no la quiero. Entonces, lo que yo quiero que usted mire es cómo todo el entorno o parte del entorno de David hay adulterio, inmoralidades, violaciones, incestos y una serie de cosas. Entonces aquí es donde viene una cosa que quiero aclarar, porque ya vamos a pasar al tema que sigue esta noche, y es una maldición lo que ellos tienen. ¿Qué es lo que está pasando acá? Porque la Biblia dice que los pecados no se heredan. Yo sé que algunas personas tienen un concepto un poco diferente, pero la Biblia dice en Ezequiel que cada uno comerá el fruto de su pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que mi pecado no necesariamente mis hijos tienen que repetirlo. ¿Hasta ahí voy bien? O sea, no necesariamente si su papá fue borracho, usted ya está condenado a ser borracho, porque es una maldición que lo va a seguir. Pero esto es lo que hemos visto vez tras vez, una y otra vez. Que un pecado en un padre o en una familia que se da y no se cierra ese pecado a través del perdón y el arrepentimiento, existe una muy alta probabilidad que los demonios vengan a querer volver a tentar a uno de sus hijos para que siga el pecado perpetuándose. Pero él tiene que abrirle la puerta, porque no es decir, ya se lo traslado. Porque algunas personas dan la impresión que todos los pecados nos los vamos trasladando. Entonces, sí y no, porque lo que está pasando es que abre la puerta. Le voy a explicar cómo está eso, está en Génesis. No vamos a leer el pasaje, pero solo voy a explicar rápidamente, y es con Caín. ¿Quién pecó? Los papás. Los papás fueron sacados del huerto, del Edén. Dios pone un lugar de protección. Ellos son vestidos con la sangre del cordero y dice que la sangre destilaba y para ser perdonados y otra vez justificados delante de Dios, porque les enseñó la sangre. Entonces, como todavía no tienen tanta información, quien les está enseñando todos estos principios a ellos, por eso Génesis significa comienzos, hasta ahora Dios les está enseñando los principios. Entonces, Dios detectó algo en Caín. Y es que Caín estaba creciendo con una envidia, unos celos y un deseo ¿de qué? De matar a su hermano. Entonces, antes de que lo mate, le dice esto: Caín, yo sé lo que tú estás para hacer. Dice, el pecado está al acecho tratándote de devorar. Solo tú le puedes abrir la puerta para que entre, o solo tú le puedes cerrar para que entre. Lo que está diciendo Dios a él. ¿Y él qué hizo? No le prestó atención y dejó que entrara. Y por eso en el libro de Juan dice, es que Caín era del diablo. Lo que está diciendo ahí es, el diablo entró también, pero él fue advertido antes. Entonces, lo que yo veo en la Biblia y lo que veo ministrando a personas y veo en estos casos como estos, y veo cosas que me pasaban en mi vida, no solamente en esta área, sino en otras áreas, para ya ir trasladando todas las cosas, es que existe una muy alta probabilidad que en un lugar donde ha habido tanta inmoralidad, si eso no se cancela en Jesús a través de su sangre y realmente hay una confesión genuina de todos esos pecados, por ejemplo como esto, uno no puede decir, una persona que posiblemente tuvo un acto de incesto, pensar que solamente el día que recibió a Cristo diciendo, Señor, perdóname por todos mis pecados, ya todo quedó arreglado. Dios le perdona, pero la persona con la cual pasó eso no sabe que usted está arrepentido. Y la palabra habla de la restitución.
Segundo, yo creo en la confesión específica basado en Juan. Juan dice, si confesare los pecados. Y ahí está hablando de que la confesión es decirle a Dios que yo estoy de acuerdo con lo que está mal. Entonces, ¿para eso qué tengo que hacer? Dios, yo sé que yo en algún momento tuve prácticas, si por ejemplo una persona como estas, yo violé, abusé de mi hermana. Tiene que decirlo, confesarlo. Yo lo hice. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que sabe que usted lo hizo. Y tiene que cerrarle la puerta porque es lo que Dios le está diciendo a Caín. Dios le está diciendo a Caín, yo sé lo que tú estás por hacer y sé que solo tú le puedes abrir la puerta. Yo te estoy advirtiendo porque yo sé lo que tú no estás viendo. En el mundo espiritual hay alguien que está al acecho. ¿Por qué? Porque ya entró el pecado a la humanidad. Pero si tú le abres la puerta va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto? Que hay gente pues que obviamente, no necesariamente los hijos van a repetir la historia, no tienen por qué repetirla, pero alguien abrió la puerta para que ese demonio fuera a acechar a esos hijos. Y entonces, ¿cómo se puede repetir una historia? Porque ese hijo voluntariamente también le abrió la puerta. Y ahí comienzan las cosas. No sé si me estoy haciendo entender. No es simplemente decir, no, como mi abuelo es un violador, por eso es que yo violo. No, no se trata de eso, porque usted puede cerrar la puerta. Porque si se viene al acecho. Yo no sé, yo creo que algunos no están creyendo. Es que no tengo el pasaje a la mano de Génesis, pero lea su casa, es capítulo 4. Lo que le estoy diciendo que Dios le dijo a él, el pecado está al acecho. Y solo tú le puedes abrir. Es más, la traducción, yo la he hecho varias veces. Ahí lo que está diciendo es, está como una fiera afuera tratando de entrar. Pero si tú decides mantener la puerta cerrada, no va a entrar. Pero si tú le abres, va a ser, tu deseo te será dado. ¿Cuál es el deseo de él? ¿Por qué Caín fue tan susceptible? Porque él fue engañado. Él es la primera persona engañada. ¿Quién lo engañó? ¿Quién lo engañó a él? Satanás. No tengo el tiempo para explicarle todo el engaño. ¿Y qué fue lo que le pasó a la mamá? El pecado fue el engaño. Y el engaño la llevó a la desobediencia. ¿Qué fue lo que pasó con Caín? El pecado, el engaño, lo llevó a la desobediencia. ¿Por qué? Bueno, se lo voy a explicar rápido por qué es lo que es eso. Porque yo veo que acá hay gente que necesita entenderlo. El engaño de Caín es creer que uno se podía presentar delante de Dios con una ofrenda, no importa de la que fuera. Y ese era el engaño. Porque la manera para acercarse a Dios, ellos no están en una iglesia. Que venga y traiga la ofrenda a la iglesia. Entonces Caín trajo la ofrenda de papas. Yo escuché una predicación así y a Dios no le gustó la de papas. Le gustó fue esto porque tiene más valor la oveja y la papa. No es por eso. Sí es así, pero no es así. No es decir, usted dio 1 millón, entonces la suya sí la de 10,000, entonces no, esto no es tan buena, no está, porque no es lo principal. No es eso. Dios les enseñó a acercarse a ellos a través del sacrificio de sangre. Y Caín, ¿qué dijo? Yo no quiero a través de la sangre, yo lo puedo acercarme con mis papas. Entonces ahí que está diciendo, empezaron las religiones. Ahí empiezan todas las religiones, es decir, yo me puedo acercar a Dios como yo quiera, porque al final todo nos lleva al cielo. Eso es lo del día. Hasta el día de hoy, el que fundó esa religión se llama Caín. Uno puede ir al cielo como sea. Y Abel, que fundó la religión de fe, y es solo se va al cielo por medio de Jesucristo a través de su sangre derramada, a través de un cordero. Entonces, como él era el de los corderos, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Caín? Caín comenzó a tener envidia y el diablo sabía eso. Entonces, ¿qué hizo el diablo? El diablo no odiaba a Abel, odiaba lo que hacía Abel, y era proclamar la sangre. Entonces, ¿qué hizo? El diablo quiso matar a Abel por lo que él proclamaba la sangre, y Caín quiso matar a su hermano por envidia porque Dios rechazó su ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este pasaje? Que él fue engañado y el engaño lo llevó al pecado. Y fue lo mismo que le pasó a la mamá. Lo que yo quiero decirle esta noche es que los pecados, yo se lo voy a decir de una manera que puede ser tonta, pero se lo voy a decir. Entonces, no se sabe, el puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? ¿Con cáscara de huevos? Una familia que entró en nivel pecaminoso de alcoholismo, de lo que sea, le dejó el puente quebrado y está curado con cáscaras de huevo. Está tan sensible que un peso, si no se restaura, se cae ese puente, para que el enemigo siga trabajando en otras generaciones. Todo esto es que hay mucha información, tiene que ir a Romanos 1, donde apareció todos los pecados de desviación sexual. Aparece al final de todos los pecados de desviación sexual. Pero ¿cómo empezó? No empezó con este tipo de pecados. Lo que pasa es que en la medida que vayan pasando la época y la gente va creando, dice la Biblia, va entrando a nuevos niveles de males. ¿Por qué? Porque otra generación vuelve y le abre la puerta.
Entonces, ¿qué es la idea en el cristianismo? Yo llego a Cristo, Cristo quiere que en mí se acabe todo eso. ¿Para aquí para adelante qué sigue? La bendición. Pero es ahí donde yo creo que la persona tiene que arrepentirse. Usted no puede decir simplemente, no, eso no fue tanto, que es tanto una violación, eso no es nada. Usted no sabe el problema. No, eso levantarle a la mamá la mano, eso, que mi mamá es muy alegona. Usted no sabe qué es eso, amigo. Dios con su amor y misericordia nos perdona todas esas locuras. Y mañana voy a enseñar, ya comienzo a enseñar un poquito de cómo ser libres a la manera de Dios. Pero el diablo ya lo supo. Y usted tiene que hacer, Dios, yo quebranté un mandamiento de la ley de Dios, honrar a padre y madre. Y algún día tiene que, así sea por carta, decirle a su mamá, y si ya falleció, dígale, Dios, perdóname porque nunca tuve la oportunidad de hacerle, pero le pido perdón a mi mamá por haberle intentado levantar la mano a ella o a mi papá. O haberle dicho miles de groserías por detrás de él, porque como no me podía hacer, no podía enfrentarme a él, entonces yo le voy a decir groserías por detrás. Eso no es solamente decir como una oración, Padre, recibo a Cristo, me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como Señor y Salvador, amén. Esa es la primera etapa, pero después tiene que haber ¿qué? Hay que limpiar el templo y hay que limpiar el ADN espiritual. Y nuestro ADN, por eso todavía hay un arrepentimiento. Y el Salmo 32, Pablo lo usa en el libro de Romanos. Quiere decir que Pablo une una verdad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para enseñarnos cómo es el arrepentimiento y cómo a través de Jesucristo está el perdón, la redención, la santificación y la justificación, pero para eso tenemos que acogernos. Y para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión, las dos cosas. Confesión es una cosa, arrepentimiento es otra. Arrepentimiento es, yo voy para un lado, ya no voy más para allá. Y dentro del arrepentimiento hay una cosa que se llama restitución. Entonces yo le quiero enseñar que usted se los quite de encima. Y para quitárselos de encima es así. Mire, está el pasaje, bueno. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. ¿Por qué? Porque el pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte, pero tú debes de dominarlo y ser tu amo. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios? Tú no estás viendo quién está detrás de todo esto. Entra el pecado y entra el diablo. Porque en el Nuevo Testamento nos explica que el día que entró el pecado y él mató a su hermano, el Nuevo Testamento nos explica que entró el diablo, entró un espíritu. Entonces, ¿sí me hago entender o no? ¿O estoy muy enredado? Así funciona. Esta mañana explicaba un caso de una mujer que yo sé que ella es de verdad y es una mujer de Dios impresionante. Y ella, Dios le mostró por qué su vida financiera no avanzaba. Y Dios le mostró que ella le abrió un día también el pecado, pero detrás de ese pecado había alguien que lo propició antes, que fue su papá. Su papá le robó tierras a otras personas. Y se robó una herencia. El Señor se lo mostró tan claro y ella después entró a deberle a personas y a nunca pagarles. Y Dios le dijo, yo te perdoné a ti, pero esa gente no te ha perdonado a ti. Y por eso te maldice cada vez que se acuerda de tus deudas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Perdóname, Dios, y decir, Señor, no tengo la plata para restituir, pero algún día tengo que pedirle perdón a esas personas para quitarle todo argumento al enemigo y que él no tenga que decir, usted le ha quitado a otras personas. Entonces, después explicaremos un poquito más para no alargarnos con esto, pero lo que yo quiero que usted sepa es que no solamente es heredar un pecado por heredarlo, decir, no, pues yo estoy condenado a heredar, mi papá fue un tipo terrible, mi mamá, y ya estoy condenado a heredarlo, porque no es así exactamente que dice la Biblia. Pero lo que sí dice la Biblia es que toda persona que peca dejó las puertas abiertas para que visite la otra generación y golpee. Solamente si la generación o una persona, un hijo, le abre las puertas, entra. Pero si yo en Jesús saco fuera todo eso, por eso cuando usted toma decisiones hoy, las toma hasta por los que no han nacido. Porque usted le está limpiando y ellos no van a tener que venir a que alguien ataque estas cosas porque usted hizo el trabajo que tenía que hacer. Lo que yo veo es que en la iglesia estas cosas a veces se toman muy a la ligera y otros las mega espiritualizan. Entonces, como las mega espiritualizan, al final como que no se está entendiendo bien qué es lo que está pasando. Entonces, al final es fácil echarle la culpa que usted le está yendo mal porque tiene una maldición.
Y no es por eso, posiblemente es otras cosas más, administración, una serie de cosas que faltan, pero se necesita entender que hay algo que posiblemente sí pueda estar estorbando. Israel aguantó hambre por 3 años y no encontraban la respuesta, y no la encontraban. ¿Y cuál fue la respuesta? Que un día Saúl cometió una burrada entre las muchas que cometió, y es que mató a los hijos de los gabaonitas. Entonces los mató y no encontró la respuesta, del Espíritu Santo le dijo a David: la hambruna de 3 años es por causa de Saúl, por lo que él hizo. ¿Cómo así? Es que él mató a los gabaonitas. ¿Qué tiene que ver los gabaonitas? Tenemos que irnos a Josué. Hay un pacto que hizo Josué con los gabaonitas, y es ¿cuál? Yo los voy a defender perpetuamente y nadie los podrá matar, pero ustedes serán los que traen el agua y los que traen la leña toda la vida del templo, usted y su descendencia. Amén, amén. Así quedaron. Y vino Saúl y le pareció fácil matarlos. Entonces Dios dijo: yo soy un Dios de pactos y yo respeto la palabra, y la palabra se dio en la tierra y yo la confirmé en el cielo. A ellos no se pueden tocar. Entonces fueron y le preguntaron a Dios qué hay que hacer. Pregunta a los gabaonitas. Entonces los gabaonitas, que dijeron: la única manera para yo perdonarlo es que matemos a los hijos de Saúl. Entonces, ¿qué hizo David con todo el temor y su tristeza? Tocó matarlos, y cuando lo mataron volvió la comida a Israel. Se llama restitución. Se dice: eso es del antiguo. ¿Qué hacía Juan el Bautista cuando predicaba? El que tiene 2 túnicas, se la quitó a otro, devuélvasela. ¿Qué está diciendo? Devuelva lo que no es suyo. Honra. Quebrantamiento de pactos. Entonces, en el libro de Malaquías, si usted sigue ahí, sigue indagando, dice la Biblia que Dios está enojado con Israel porque Israel ha quebrado los votos. Y Israel se estaban divorciando mucho. Había mucho divorcio. Entonces Dios dijo: ustedes están quebrando los votos que hicieron delante mío en el altar y están dejando a sus mujeres, y eso no me gusta. Porque ustedes no lo hicieron con una mujer, lo hicieron delante mío, y lo hicieron con un hombre, lo hicieron delante mío, y se están divorciando a diestra y siniestra, y no me gusta. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios guarda los votos. Que uno piensa que acá en la tierra estamos haciendo un montón de cosas, pero en el cielo están tomando en serio todo lo que estamos haciendo. Y así como el cielo lo toma en serio, el infierno también. Entonces, yo quiero, porque esto me gusta enseñarlo, porque yo quiero que la iglesia llegue a la victoria en Cristo Jesús, hermano. Esto lo incomodan un poquito, pero es necesario comenzar a sacar y poner en el altar un montón de cosas. Yo podría decir muchos ejemplos y cosas que hay de todo esto, pero yo lo que quiero es, esto no es de juzgar, porque como hablé con una persona anoche, si usted ha hecho algo malo como todos los hemos hecho, ¿cuál es la salida? Ir a la cruz. No se lamente mal. Ir a la cruz. Sí, Señor. Y después de ir a la cruz, Dios le va mostrando cómo va a ser la restitución. Cómo Dios va a ir restituyendo muchas cosas. Hay cosas que Dios ya dice: déjelas así, ya quedaron así. Pero hay cosas donde puntualmente Dios lo va haciendo. Solamente Dios lo sabe. Pero lo que usted sí tiene que hacer es pedir perdón. Puntualmente. Confesión literalmente en griego es: yo estoy de acuerdo que lo que dice que Dios está mal, está mal. Entonces, si Dios dice que deshonrar a padre y madre está mal, cuando usted confiesa: perdóname, Señor, por haber deshonrado a mis padres, ¿qué está haciendo? Yo estoy de acuerdo que cuando Dios dijo que no honrar era pecado, y como estoy de acuerdo, hoy lo confieso. Esto es todo un misterio que vamos explicando, por qué la confesión tiene que ser con Dios, hablada, audible y todas las cosas. Y ahí comienza toda nuestra sanidad. Todo estamos a una oración de arrepentimiento genuino. Ahí empieza toda la sanidad. Quitarse, cuando dice la Biblia, sométanse a Dios, ¿qué es? Es ir a decir: yo, Dios, yo me someto bajo la sombra del Altísimo, y para eso, para vivir en la casa de la sombra del Altísimo, tengo que entrar y someterme a sus principios, que es lo que va a enseñar ya mañana. ¿Cómo comienza la liberación? A la manera de Dios. Porque la liberación, como le explicaba en la oración mientras oraba, estamos orando del Espíritu Santo, es: la liberación no es echar los demonios. Y ese es el concepto, yo creo que a usted le quede claro. La liberación se da cuando lo que salió de usted ahora es ocupado por alguien, y eso se llama el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo:
los demonios salen y vuelven a la casa, y si la ven desocupada, ¿qué dicen? La llenan otra vez. Entonces liberación no es que vayan los demonios, la liberación es que la casa se llene ahora. Entonces yo no le voy a enseñar a usted solamente a vomitar, es a que se llene el Espíritu Santo. Porque eso es liberación. Yo he estado en reuniones donde la gente cae, grita, y eso es un pataleo por todos lados, y eso pasa a veces. Pero al final la gente no cambia. ¿Por qué? Porque posiblemente la casa se desocupó, pero la liberación no es que se desocupe, es que se llene. Eso es ser libre en Jesús. Ese es el concepto de liberación bíblica. La palabra libertad la estudiamos el domingo. ¿Qué es libertad? Es que Dios me libra, Dios me saca, Dios me guarda, Dios me prepara. Entonces la liberación es: se fue el pecado, pero ahora fui lleno ¿de qué? De la santidad y la presencia de Dios para hacer lo bueno, y no nos fuimos libres. Por eso no creo mucho en algunos retiros solamente ir a ministrar y que la gente se caiga y la gente viene emocionada, nos caímos, todas esas cosas, pero no comienza a caminar en la verdad. Entonces, ¿qué va a pasar? En un mes, en un año, en 2 años, vuelve otra vez porque el Espíritu deja marcada la casa. Y que va a volver otra vez, a ver qué pasa. Eso es como cuando usted es vendedor, dice: no, ella no compra. Ni un buen vendedor dice: pues intentémoslo, puede que a mí se me la compre. ¿Qué hace el diablo? Pues volvamos, pero acompáñenme porque no me gusta ir solo, me da pena la casa timbrar y que me vean solo, vamos los 7. Si llegan uno a abrir por si acaso y está sola, pues entremos los 7. Esto es lo que dice, lo que está diciendo Jesús. Entonces, ¿qué es liberación? Que se vayan. No, liberación es que se llenen. Eso es ser libre en Jesús. Y esto es lo que yo enseño en la iglesia. No que la gente simplemente vomite o grite otras cosas, sino que la gente se llena del Espíritu Santo. Y para eso hay que entrar en una verdad profunda de la palabra y entender cómo somos libres en Jesús. Así que me canso los 20 minutos, y esos 20 minutos le voy a decir qué demonios son los que vienen a atacar a estas personas que le acabo de decir. Solamente los voy a dictar y usted tome nota rápido. ¿Cuáles son los demonios que atacan a estos 8 perfiles o 9 perfiles que di? Ahí hay un poquito más, pero dejémoslo así, con eso es suficiente. Número 1, 2 Timoteo 1:7, el espíritu de temor. Yo voy a nombrar los espíritus que están en la Biblia. Hay gente que tiene un listado como de 200 demonios. Yo no sé dónde sacar los nombres, no estoy diciendo que no sean. No estoy diciendo porque puede que sí, yo no tengo toda la experiencia. Yo le nombro los que están en la Biblia. Y en la Biblia yo encuentro el espíritu de temor, que va a atacar. ¿A quiénes atacas principalmente el espíritu de temor? A la gente que tiene un perfil de quebranto emocional. Por eso, ayer que hablaba de los hijos, yo descubrí enseñanzas tarde, la verdad. Me faltó haberlas descubierto antes. Y yo me di cuenta que lo que hay que cuidar de primero en una iglesia fuerte son a los niños. Porque lo que el enemigo va a hacer, todos sus ataques hasta los 10 años, 12 años. Porque lo que pasa en los 12 años son los quebrantos que siguen después. Entonces, si a un niño le llega a traumarlo de niño, le mete y va a ser atacado por un espíritu de temor, porque él sabe que ahí está todo. El segundo espíritu que veo que va a atacar a las personas, a personas depende del perfil, es el espíritu de lujuria, que está en Oseas 5:4. Y está en Mateo 12:43. Oseas 5:4, Mateo 12:43. Cuando Jesús se refirió a los demonios, no siempre se refirió de la misma manera. En algunos casos se refirió como el demonio impuros. La palabra impuro significa laxivo. ¿Qué es laxivo? Alguien que tiene una profunda lujuria desbordada. Entonces Jesús dijo, cuando sale el espíritu inmundo, lo que quiso decir es, cuando sale el espíritu laxivo, que tiene una profunda obsesión por el sexo, es lo que quiere decir más o menos. En Oseas 5:4 dice que las personas no han sido libres porque tienen espíritu de fornicación. Y el espíritu de fornicación ahí hace referencia a todas las prácticas sexuales fuera del orden de Dios. En el Talmud judío se habla de un demonio que se llama Asmodeo. En los libros apócrifos de los que están fuera del canon sagrado,
hablan de Asmodeo. Asmodeo es el dios de la lujuria, el espíritu de la lujuria. Y yo he visto que este es un espíritu que ataca. Tercero, el espíritu de esclavitud, Romanos 8:15. Romanos 8:15 habla del espíritu de esclavitud, y el espíritu de esclavitud lo que hace es que la persona se vuelva esclavo a los vicios, todo tipo de vicios. Toda persona que tiene, obviamente, acuérdese que hay un hombre que tiene una legión. Si es una legión pequeña son 2,000, si es una legión grande son 6,000. Entonces, si una persona tiene 2,000 demonios, quiere decir que una persona no necesariamente, a veces puede ser una cosa. Claro, eso es un caso extremo. Pero en este caso, la esclavitud, yo había visto muchas veces como el espíritu de lujuria trabaja a una persona, y además el espíritu de esclavitud para volverlo esclavo acerca de ciertos patrones adictivos, a vicios y a un montón de cosas. Espíritu de esclavitud. Cuarto, la Biblia habla del espíritu de enfermedad en Lucas 13:11, en Marcos 9:25. En 8:10-38 dice que el espíritu de enfermedad viene producido por el diablo. Entonces, el diablo es el padre del espíritu de enfermedad. Lucas 13:11, Marcos 9:25, Hechos 10:38. Benny Hinn, una persona que por un tiempo pasado para mí me enseñó muchas cosas. Él decía que cuando comenzó a ministrar sanidad, él comenzaba a dar palabras de fe, pero que llegó un momento donde el Espíritu Santo le guió a que no solamente orara con palabras de fe, sino reprendiera el espíritu de enfermedad. Y las estadísticas fue que crecieron a más del doble los milagros en sus campañas, después que él comenzó también a reprender espíritus de enfermedad. No toda persona enferma tiene un espíritu, por supuesto, por eso hay una palabra de fe sobre la sanidad, pero en este caso Jesús reprendió o le dijo al espíritu que se vaya, y le dijo a una mujer que estaba atada por un espíritu, le dijo: sé libre de tu enfermedad. ¿Por qué libre? Porque antes dice que había un espíritu de enfermedad en ella. Bueno, ahí está. Vio una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu. Quiere decir que su enfermedad era provocada por un espíritu maligno. Quinto, está el espíritu atormentador, que está en 1 Samuel 16:14, que lo vimos ayer, que está también en Mateo 15:22. Ponga Mateo 15:22, por favor. Dice: la mujer gentil que ve allá atrás, dice la Biblia, mi hija está gravemente atormentada. Yo creo que este espíritu es un espíritu que hay que reprender, porque el espíritu atormentador va hacia la mente de las personas. Por eso ha habido un incremento grande de problemas en la mente. Es un espíritu de tormento. Sexto, está el espíritu de discordia, que habla en Jueces capítulo 9, versículos 23 y 24. Es un demonio que el Señor le permitió que se metiera para generar discordia y pleitos. Jueces 9, 23 al 24. Entonces se llama un espíritu que crea conflicto, discordia, divisiones. ¿No has visto que hay familias que eso salen de una pelea y se meten a otra? Nunca hay una sensación de paz. Detrás de eso hay mucha discordia. Y usted puede identificar siempre en las iglesias. Yo he estado con años en la iglesia, estuve sirviendo con otro pastor por muchos años, he estado fuera de la iglesia en Neiva y he estado ahorita en Neiva otra vez. Me he dado cuenta que hay gente que genera más discordia que otros. Hay personas que en un momentico se dice: pero ¿a qué hora esta persona envenenó a tanta gente y están ahorita que no se hablan? Porque el diablo las usa. No digo que es el diablo, ellas, o él, sino es el espíritu de pleito, discordia. Dice: pero aquí esta persona metió cizaña por aquí, metió cizaña por acá, habló con este, habló con este. Es un espíritu de discordia, de pleitos, de división. Séptimo, espíritu de adivinación o de pitón. Déjeme explicar un poquito esto. Esto yo lo he aprendido. Hay otras cosas que las he vivido, otras cosas las he aprendido. Esta la he aprendido y después tuve que orar por esto. Porque cuando hablamos en Hechos 16 al 18, cuando habla espíritu de adivinación que tenía esta mujer, la palabra adivinación acá es espíritu de pitón. ¿Qué es? Pitón es diferente a una serpiente corriente. La serpiente corriente, ¿qué es lo que hace? Muerde. La manera de matar pitón
las serpientes, este tipo de serpiente, a sus presas, es a través de asfixiarlas. Entonces la adivinación y todo el ámbito de engaño y del ocultismo busca asfixiar y sacarle el aire espiritual a las personas, porque el aire en la Biblia representa al Espíritu Santo. Y yo he visto que hay gente que a veces está siendo que usted oprimida, asfixiada por algo que es espiritual, y a veces se manifiesta hasta físicamente. Que la gente me ha dicho, yo de la nada, cuando me doy cuenta, pierdo el aire, pero ya me he hecho revisión y no sé qué me pasa, porque siento que se me va el aire y se me va todas las cosas. No estoy diciendo que tiene eso, por eso pues hay que entrar en el mundo del discernimiento y que Dios les dé discernimiento a cada uno. Ahora estamos enseñando, anote, lleve, ore. Después, como no vamos a alcanzar a hacer todo, lo que vamos a ver si Dios nos alcanza a dar es que yo voy a sacar una guía para que ya cada uno después le enseñamos cómo hacerlo, cómo hacer en casa algunas cosas, porque no vamos a alcanzar acá el tiempo. Ya hoy es miércoles, ya vamos en la mitad del ayuno, ya mañana. Algunos dicen gloria a Dios y otros decimos ay, se va a acabar, pero bueno. Entonces lo que va a hacer este espíritu es asfixiar para sacarle el aire a la gente. Se hace a través de la manipulación, el control y la intimidación. Por eso hay gente que tiene una atmósfera tan pesada que cada vez que las personas tienen una charla con ellos quedan como mal, porque manejan una sensación de manipulación y control tan fuerte. Octavo, el espíritu de engaño, que está en 1 Timoteo 4:1. Ya lo miramos la vez pasada. Hay un espíritu que es espíritu de engaño, doctrina de demonios. Este espíritu ha generado doctrinas, ha creado todo conceptos. Dice así: espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de los demonios. Los demonios tienen la facultad, por decir así, de crear y fabricar teorías raras. 9, el espíritu malo. Hay un espíritu que es malo. Quiere hacer daño a las personas, matarlas, destruirlas, asesinarlas. Es Hechos 19:16. Habla del espíritu malo que tiene una mezcla de violencia y una serie de cosas. Hay dos espíritus que yo tengo que meterlo acá, pero no hay una base bíblica exacta, un versículo, pero sí hay un contexto para decirlo. Y lo digo los dos de una vez: espíritu de rebeldía y espíritu de orgullo. ¿Dónde está? Vamos a leer algo de Ezequiel. Leamos algo rápido de Ezequiel 28, 14 y 17. ¿Dónde está la raíz de estas dos cosas? O de estos dos enemigos diabólicos. Dice: yo te ordené y te ungí como el poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios. Caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios y te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó ¿de qué? ¿A causa de qué? Por eso, si usted es feo, dele gracias a Dios, porque la belleza es tentación para que usted llene de orgullo. Hay gente que me dice: pastor, ¿por qué no llegan bonitas a la iglesia? O bonitos. Ya sabe por qué no llegan bonitos. Dios quiere guardarle el corazón del orgullo. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Y después dice que él hizo contrataciones y formó una rebeldía en el cielo. Yo creo que de los espíritus que atacan harto el corazón del ser humano es estos dos, y el de rechazo. Atacan y atacan porque fueron los primeros pecados de Satanás: el orgullo y generar rebeldía, de no someterse a nada que sea autoridad. Hay gente que le cuesta muchísimo entender los conceptos de autoridad. Hay gente que se somete a mí porque dice: pues el pastor ahí toca. Pero si usted pone en la puerta a alguien que le diga algo, ¿usted qué tiene que hacer? Esa persona, así usted piense que es lo que sea, esa persona fue puesto por la iglesia.
y usted si él le dice, siéntese acá, ¿usted qué debería hacer? Ahí se siente. ¿Usted que la gente hace caso? ¿Qué caso? Si yo le digo hágase para adelante y van para atrás. Entre más atrás mejor. Muchas veces les digo, hermano, las sillas están aquí desocupadas. Se hacen los locos y mira, ¿dónde me meto? Porque existe algo que resiste la autoridad. A veces digo, mi esposa es autoridad, no porque sea mi esposa, es que ella es pastora. Y la gente ya dice, no, pues con ella no, porque ella no es la pastora. No, es que ella no es pastora. Yo le quiero explicar eso aprovechando. Mi esposa no es pastora por ser esposa del pastor. Yo le dije a ella un día eso cuando hablamos. El hecho de que yo sea médico, mi esposa no es médica porque está casada con un médico. Entonces, ella es pastora porque tiene un llamado pastoral y porque ella es entrenada al pastorado. Este año se gradúa como teóloga y todas esas cosas. Por eso ella es pastora, no porque es mi esposa. Lo mismo cuando dijo predicar acá a Leonardo, o que la iglesia le da la oportunidad de servir en el preso, en ese momento es autoridad la iglesia. Así yo no esté. ¿Por qué? Porque lo que hacemos nosotros es que todo, o sea, nadie puede hacer, sí, es una iglesia libre y esto, pero existe una orden, porque no todo el mundo puede mandar. ¿Y no cómo termina esto? Y así las personas que están en los grupos, yo no voy a los grupos, no es porque me se caiga nada, yo confío que ellos están haciendo lo correcto. ¿Qué deben de hacer ustedes? O la que va a un grupo, la persona la pusieron ahí, por algo la pusieron. ¿Qué debe hacer uno? Hay personas en honra. Lo mismo donde uno trabaja, yo le digo a la gente, si a usted no le gusta el trabajo, váyase. ¿Para qué se pone a maldecir y que este trabajo que lo roban a uno? Pues váyase. ¿Para qué se gana maldiciones? Porque si Dios puso a esa persona para ser dueño, Él no se robó la plata. La gente piensa que toda gente que tiene plata se robó la plata. O quién sabe en qué negocio de traqueto está. No, la gente trabaja. Y usted dice, no, es que trabajan con unos explotadores. Pues si usted trabaja con explotadores, dígale, Dios, yo quiero trabajar en un lugar donde no me exploten, en el nombre de Jesús. Pero bendiga todo el tiempo a esas personas. Pero el enemigo ataca tanto a la gente con rebeldía y piensa que eso no le trae bendición. Porque eso lo siembra un espíritu, que es el mismo espíritu del diablo, y por eso se fue el cielo, porque yo no quiero que Dios me gobierne. Y le dijo, ¿quién va conmigo? Y fueron la tercera parte del cielo. Y entonces vámonos todos. Y dijo, Dios, nos vamos, los echó todos. Aquí no se puede caer en el cielo todos rebeldes para abajo. Por eso lo echaron del cielo, eso dice ese pasaje. 12. Espíritu de estupor. Romanos 11:8. Sí, cuando usted llega a Kids, los maestros son autoridad. Cuando las personas dirigen acá la alabanza, dice póngase de pie, yo me pongo de pie porque ellos en ese momento son autoridad. Todo funciona así. Entre más rebelde, menos bendiciones. Entre más terco, más sensible para que el enemigo lo ataque. Entre más sumiso, más humilde, usted se quita los demonios de encima rápido. Dice, como dice en la escritura, Dios, ¿qué dice? Estupor es, póngala en el Reina Valera, que es la mejor traducción de este pasaje, la verdad, pero es más o menos, eso es estupor. ¿Estupor qué es? Lo que tienen algunos, un profundo sueño, ya quieren irse para la casa, ya que ahí termino. Dios les dio un espíritu de estupor. ¿Qué es estupor? Con ojos que no ven y oídos hasta el día de hoy. Es decir, usted le puede estar viendo lo que le expliqué al inicio. Jesús le hizo toda la demostración, yo soy el primogénito y soy Dios delante de ustedes, pero no lo puedan ver. Puede tener un profundo sueño. Espíritu de estupor. La iglesia cristiana ha estado siendo atacada por el espíritu de estupor. Mucho estupor. La gente viene y chévere, pero vive en un profundo sueño de lunes a domingo, al lunes a sábado, con Dios. No le hablan a nadie de Dios, no oran, no viven con alabanzas en la casa. Nosotros nos hemos sorprendido que digo, pues tantos años personas en la iglesia escuchan más rancheras que alabanzas. Escuchan más despecho, Jesse Uribe y todas esas cosas que la alabanza. Digo, eso es un nuevo va y venga, pero una persona antigua que dice, no, pastor, es que me gusta mucho la música romántica. Sí, pero usted no necesita más romanticismo, necesita la presencia de Dios. Ustedes romanticismo, lo único que están helando los novios que tuvo en el pasado y le hacen pensar más cosas. Ya se lo puedo asegurar. Una persona que vive cantando, ay, que no me vuelvo a enamorar. Digo, pero ¿qué está pensando esa señora?
Lo que está es en una prisión de ofensa y no ha podido superar el engaño de los hombres. Entonces, las personas están ahí atadas. Miren lo que significa la palabra estupor en hebreo. Significa una persona que ha sido picada. Una persona que ha sido picada. Eso es estupor en hebreo. Griego es una cosa, hebreo es otro. En el Antiguo Testamento la palabra estupor es alguien que fue picado. ¿Qué cree usted que lo picó para estar en estupor entonces? Algo lo picó para ponerle en un profundo sueño, algo lo tiene sedado, algo lo tiene anestesiado. Posiblemente lo apicó algo que es el mal, por eso está anestesiado. 13, espíritu de codicia y de avaricia, que está en Mateo 6:24. Jesús dijo, no puedes servir a Dios y a Mamón. Eso dice Mateo 6:24. Y Mamón es el dios griego de la avaricia. Jesús fue el que lo nombró, le dijo, usted no le puede servir a los dos. Mamón con doble M, ¿no? Porque no sería otro mamón. Porque la gente a veces se confunde, es doble M. Mamón es un chino cansón, pero mamón con esto es otra cosa. Dice acá, no podéis servir a Dios y a las riquezas. La riqueza acá es, no puede servir al Dios de la avaricia. Existe un espíritu que despierta codicias y avaricias. Cuarto, el espíritu de amargura. 14, perdón. Ya voy a terminar y termino con este último. Y la amargura es lo mismo. La amargura, hay un pasaje que está en Hebreos 13, pero cuando habla de raíz, hay algo que hace brotar la amargura y es la falta de perdón. Pero detrás de la falta de perdón, estoy seguro, por lo que dice Mateo 18, también hay decisiones humanas, hay temas del carácter, hay temas de la renovación de la mente y todo esto, pero también posiblemente hay un espíritu. Pues hemos ministrado muchas liberaciones con la falta de perdón. Creo que es una de las cosas que más ha estado. Y termino con esta porque tengo 3 minutos para que lea. Esto lo vamos a leer, Éxodo 3, de 7 al 9. Este es el 15. Esto ha sido esta es una de las directrices que Dios me dio al ministerio. Este es uno de los pasajes que Dios a mí personalmente, en mi vida ministerial, Dios me habló. Es basado en esto. Y con esto termino. Digo Jehová, pónganlo así, está bien. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. La palabra aflicción es la palabra en hebreo depresión. Es la palabra que se usa para depresión. He visto es la palabra ong y es depresión, miseria, pobreza y angustia significa esta palabra. Entonces, ¿qué es lo que está traduciendo este pasaje así? Bien, yo he visto la depresión que tiene mi pueblo por causa de la miseria, de la pobreza y la esclavitud que tiene. Y he oído su clamor por causa de la gente que los azota y he conocido que sus angustias. Mire todo lo que está diciendo Dios. Yo he visto su depresión por causa de la pobreza, por causa de la miseria, por causa de la escasez. Y he visto cómo todo esto pasa. Y el versículo 8 dice, y he descendido para hacerlos libres de la mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. ¿No le gusta hacer eso? Mire cómo dice, nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad, pero sí predicamos el evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo es que Dios me quiere sacar de la depresión, de la angustia que trae la miseria, la escasez, la aflicción de trabajar y trabajar toda la vida y nunca tener nada, porque me quiere librar de eso para llevarme a una tierra diferente. ¿Cuál es la tierra? A una tierra que fluye leche y miel, a lugares de los cananeos, de los heteos, los amorreos, los fereceos y los heveos y los jebuseos. Y 9, dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión. Yo creo que existe un espíritu de opresión, de esclavitud y de victimización. Porque acá no nombra los espíritus, pero Faraón y Egipto en el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento de un reino de maldad y de oscuridad. Satanás representado en Faraón,
y sus siervos que esclavizaron. Dice la Biblia que azotaban al pueblo de Dios y que el pueblo de Dios con amargura comía el pan todos los días. Y Dios dice que le dio tanta compasión que descendió y dijo: yo voy a levantar un libertador que se llama Moisés, porque yo quiero sacarlos de toda esa pobreza, toda esa amargura, esa depresión que trae la opresión. La opresión trae depresión. La opresión y el yugo trae miseria y pobreza. Por eso yo soy enemigo de la miseria. Porque la miseria, estoy totalmente seguro, no la creó Dios. Yo de eso estoy hasta los huesos. Creo que la miseria no fue creada por Dios. Y que Dios me quiere liberar, y ese espíritu que hace que la gente trabaje y trabaje y nunca le rinda, y que cuando va a salir vuelve y pierde a todo, eso se llama espíritu de victimización, que genera en la gente tristeza, depresión de saber que tantos años y nunca avanza. Porque detrás de eso hay todo un sistema demoníaco, faraónico, que quiere que la gente solamente trabaje como loco. ¿Y sabe qué le dice Faraón? Cuando se van a ir, se van, pero me tiene que dejar dos cosas: los hijos y el dinero. ¿Y qué le dice Moisés? Yo me voy porque vamos a hacer 4 cosas. Vamos a ir a adorar a Dios, vamos a ir a servir a Dios, y se va con nosotros nuestros hijos, y no vamos a dejar ni una pezuña acá. ¿Por qué? Porque el gobierno faraónico opresor se quiere quedar con estas 4 cosas: que la gente no adore, porque la gente amargada, de espíritu, deprimida por todas las pérdidas en la vida. Usted dice: no sé, pero yo canto que Dios es bueno, pero no sé. Pero eso es un gobierno faraónico. La gente no tiene tiempo para servir porque vive esclava del trabajo. La gente, por estar trabajando tanto, perdió a sus hijos, y trabaja tanto y al final no tiene nada después de los años, porque es faraónico y demoníaco. Y por eso Dios, cuando me reveló esto, dice: tu ministerio, una de las cosas que tiene que orientar es a esto: romper el gobierno de Faraón demoníaco, de opresión, de esclavitud y de victimización, porque es un espíritu. Así que démosle gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús, esta noche. Gracias por este tiempo. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Delante de ti están nuestros días. La enseñanza de esta noche está en el corazón de tu pueblo, Señor, ya ha sido puesta en sus mentes. Y ahora, en el nombre de Jesús, yo oro para que seas tú, Señor, trayendo fruto de estas enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén y amén.